Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Nos habíamos quedado en que estamos viendo los derechos vecinos o conexos. Vamos a recordar que los derechos vecinos o conexos son todos aquellos que surgen por la forma de interpretación de una obra en particular. Por cómo el artista, intérprete o ejecutante imprime con su actuación una forma única de interpretación a cualquier obra artística en particular. ¿Está bien? Y hemos dicho que los sujetos de protección son 5. Artistas, intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas, productores de videogramas y organismos de radiodifusión. Entonces vamos a empezar por ellos. Vamos a empezar con artistas, intérpretes y ejecutantes. Artistas, intérpretes o ejecutantes. Nuestro primer sujeto de estudio de derechos conexos. Bueno, ¿quién es un artista, intérprete o ejecutante? La ley nos hace un listado de todos aquellos a los cuales cae esta categoría. Evidentemente son, denme un instante, son los actores, narradores, declamadores, cantantes, músicos, bailarines o intérprete de cualquier tipo que ejecuta una obra literaria o artística o una expresión del folclore también, y que evidentemente son los primeros, nuestro primer sujeto de estudio de los derechos conexos. Como se dan cuenta, todos los que cantan, todos los que bailan, todos los que tocan, caen en esta categoría. Entonces, ellos son las personas que son beneficiadas por los derechos conexos en relación a sus canciones, a su música, a sus interpretaciones, actores de teatro. Habíamos dicho que también declamadores. Pero los extras no entran en esta figura. Es decir, todos aquellos que hacen alguna escena de acción que puede resultar peligrosa, evidentemente, tristemente, ellos no tienen derechos conexos. Sino, por ejemplo, la nueva de Top Gun que iba a salir, pues ya no va a salir. Esa película, supongamos que alguna escena de acción la tiene que realizar algún extra. Tristemente, ese extra en particular, o sea, la persona que realiza las funciones de peligro, ella no tiene derechos conexos sobre sus interpretaciones. No, lo tiene el actor, ¿sale? Entonces, bueno, todos estos artistas, intérpretes, ejecutantes, evidentemente tienen derecho a que se les pague una remuneración, una regalía por el uso o explotación de sus interpretaciones por cualquier medio, ¿sale? A eso tienen derecho, y en eso consiste el derecho conexo de artistas, intérpretes o ejecutantes. Entonces ellos evidentemente tienen derecho al reconocimiento de su nombre en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, y evidentemente tienen derecho o pueden oponerse a las siguientes 3 supuestos. El primero, la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones. Ellos son libres de que si hacen alguna interpretación o ejecución, cantan alguna canción, son libres de que esta canción pueda difundirse al público. La segunda, la fijación de sus interpretaciones en una base material, es decir, que los graben. La tercera, la reproducción de la fijación de sus interpretaciones. Recapitulamos. Tienen derecho a oponerse, 1, a la interpretación pública de sus interpretaciones y ejecuciones. 2, tienen derecho a oponerse a la grabación o a la fijación de sus interpretaciones en algún soporte material. Y 3, tienen derecho a oponerse a la reproducción de la grabación de sus interpretaciones, de sus canciones, por ejemplo, o interpretaciones, ¿vale? Tienen derecho a oponerse a esas 3 situaciones. Ahora bien, los derechos que tienen de percibir una regalía por el uso o aprovechamiento de sus interpretaciones y ejecuciones se consideran agotados cuando el artista
aceptó la incorporación de su actuación en un soporte material y que los usuarios hayan pagado el monto correspondiente. Es decir, cuando yo soy un artista y canto mis canciones, soy un cantante, yo canto mis canciones, pero a mí me pagan por dejar grabar, porque yo deje que se graben mis canciones en un CD. Entonces, la gente que compra ese CD ya no tiene que pagar algún costo adicional o alguna regalía, porque al momento de comprarlo ya están comprando también la licencia de uso. Entonces, yo ya no tengo ningún tipo de derecho, yo como cantante ya no tengo ningún tipo de derecho sobre los usuarios de mis discos. Y obviamente que hayan pagado que el disco sea legal, ¿no? Que no sea pirata. Recuerden, los derechos conexos de artistas, intérpretes o ejecutantes se consideran agotados cuando el artista, intérprete o ejecutor acepta que sus interpretaciones sean grabadas y que haya recibido una remuneración por ello. Y que los usuarios hagan el pago correspondiente por hacer uso de esas interpretaciones o ejecuciones, ¿vale? Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor, en el chat. ¿Cuánto tiempo duran los derechos conexos de los artistas, intérpretes y ejecutantes? Duran 75 años. ¿A partir de qué momento? A partir de 3 supuestos. Pueden durar 75 años a partir de la primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma. A partir de la primera grabación empiezan a correr los 75 años que yo, como artista, intérprete o ejecutante, tengo sobre esa interpretación en particular, ¿sale? El segundo supuesto. Los 75 años comienzan a correr a partir de la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas. A partir del primer concierto que yo dé, en ese momento empiezan a correr mis 75 años de protección sobre esa interpretación en particular. Y finalmente el tercer supuesto. Empiezan a correr los 75 años a partir de la transmisión por primera vez de mi ejecución a través de cualquier medio. Cuando esa interpretación es transmitida por cualquier medio, a partir de ese momento empiezan a correr los 75 años. ¿Sale? Eso es lo que tenemos en relación con artistas, intérpretes o ejecutantes. Ahora vamos con el segundo sujeto de estudio. Editores de libros. Editores de libros. Bueno, es nuestro segundo sujeto de estudio sobre el cual recaen derechos conexos. Los editores de libros son evidentemente cualquier persona física o moral que concibe la edición de una obra literaria y la realiza ya sea por sí mismo o a través de terceros. Evidentemente lo que realiza el editor de libro es un libro. Qué obvio, ¿no? ¿Y qué rayos es un libro? Bueno, la ley nos define un libro como una publicación unitaria. Esta ya no es periódica, porque si fuera periódica, pues ya entramos como que a un periódico o una revista. Pero no, el libro es una publicación unitaria y en una sola vez de la totalidad de una obra literaria. Y tenemos como por ejemplo esto, de Miguel de Cervantes, Entremeses. Son unas obras que hizo Cervantes. ¿Sale? Bueno. Los derechos conexos de los editores de libros evidentemente no es el autor es Miguel de Cervantes. Sin embargo, los derechos conexos de los editores de libros se refieren a cómo presentan la obra para poderla vender al público. En el caso de Porrúa, estos dos colores característicos y también el monito de aquí adentro, que dicen, ¿qué rayos es esto? Bueno, es un guerrero águila de la cultura mexica. Está de perfil, a ver si se logra ver. Sí, ahí se ve, ¿no? Con mucha imaginación. Esta es la cabeza, está mirando para allá. Aquí está la cara descubierta y todo el resto de la cabeza, pues el águila que está abierta, abierto su pico, ¿no? Entonces,
Nadie más puede sacar las obras literarias utilizando este esquema de combinaciones. Siempre lo de abajo es blanco y lo de arriba es de algún color. Ahorita ya actualizaron los derechos conexos y ahora ya le ponen como una imagen de fondo, pero anteriormente los derechos conexos se referían en el caso de obras rústicas, le llaman porrúa, siempre salían con esta forma, ¿sale? Los derechos conexos son a la prerrogativa de Porrúa de poder presentar sus obras de esta forma y que nadie más lo pueda hacer de manera similar, ¿sale? Bueno, entonces, los editores de libros pueden autorizar o prohibir los siguientes supuestos. Pueden autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus obras y la explotación de estas, ¿vale? También pueden autorizar o prohibir, son tres supuestos, ve el primero, ahora ve el segundo. Pueden autorizar o prohibir los editores de libros la importación de copias hechas sin su autorización. Si en el extranjero se hacen copias piratas, evidentemente, y las quieren meter al país, el editor puede decir, no, a ver, que esas copias no entran al mercado, o bien dicen, bueno, pues salieron más baratas que si yo las hubiese impreso aquí, entonces pues ok, que pasen, y me pasan una regalía, por supuesto. Y la tercera, que pueden autorizar o prohibir, la primer distribución pública de cada ejemplar mediante cualquier forma de traslado de la propiedad. Si ya editaron esto, ellos pueden oponerse a que se comercialice, ¿vale? Los derechos conexos de los editores de libros, como les decía, es en relación a la tipografía y a la presentación de la obra, ¿sale? En cuanto tengan de originales, obviamente. La duración de los derechos conexos de editores de libros es de 50 años, contados a partir de la primera edición del libro de que se trate, ¿sale? Una duda, por favor, me la den saber en el chat. Nuestro siguiente sujeto de protección: los productores de fonogramas. Productores de fonogramas. Bueno, entonces vamos a empezar por definir qué es un fonograma. Un fonograma es una fijación exclusivamente sonora de una interpretación o ejecución. La interpretación o ejecución puede ser únicamente música o voz, o sin música o voz solita, ¿no? La fijación de sonidos, y exclusivamente de sonidos, no lleva ningún tipo de imagen, ¿sale? Entonces, el editor de fonogramas es la persona física o moral que fija por primera vez los sonidos en un soporte material y es responsable de la edición, reproducción y publicación de fonogramas, ¿sale? Entonces ese es un fonograma y ese es nuestro productor de fonogramas. Los productores de fonogramas pueden autorizar o prohibir. Ellos tienen un poquito más de características, son 5 supuestos. Pueden autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial, de sus fonogramas y su explotación. El segundo, la importación de copias hechas sin autorización. El tercero, al igual que los editores, la distribución pública de cada ejemplar mediante cualquier forma de traslado de la propiedad. El cuarto, que no tenía los editores, pero ya los de fonograma sí, la adaptación o transformación del fonograma. Y número 5, el arrendamiento comercial de la obra, salvo pacto en contrario. ¿Qué es esto del arrendamiento comercial? Poníamos el ejemplo de quienes van a un antro, yo nunca voy obviamente, ni a un bar, Dios me libre de eso, y que muchas veces vamos a algún lugar determinado por el ambiente que se hace, que tiene el lugar. Y poniendo el ambiente no ponemos nada más el local, sino también el ambiente son las luces, la música, la forma en cómo está distribuido el local, y eso lo vuelve atractivo. Entonces la música, al ser uno de parte de la infraestructura por la cual el local capta clientes, evidentemente la música, como el local gana dinero por la música que toca, evidentemente la música no es del
no es del local, no es del local, no la hace el local, sino la música evidentemente la toca algún artista, intérprete o ejecutante. Sin embargo, como el artista, intérprete o ejecutante ya aceptó que se grabaran sus sonidos, ya no tiene derecho sobre ese fonograma en particular. Sin embargo, los productores de fonogramas sí. Entonces, en este caso, cuando la música se utiliza para ganar dinero, todo aquel que la utiliza está obligado a pagar una regalía al productor de fonogramas. No sé si también han visto, pero a veces, muchas veces abusan. No sé si han visto en las noticias de que las compañías manifiestan que perdieron millones de dólares por cuestiones de la piratería, las disqueras. Esto es falso. Realmente no tienen una forma en cómo medir una pérdida por cuestiones de piratería. Y normalmente son los más interesados en crear medidas restrictivas para que la gente tenga que pagar por el uso, por escuchar las canciones, ¿no?, de sus artistas e intérpretes. Pero ahí también ya nos vemos que es injusto porque el dinero se va a la disquera, no se va al artista, intérprete o ejecutante. Y muchas veces también la tecnología ha ayudado a que la música sea barata para nosotros como usuarios. Por ejemplo, cuando todavía sacaban los discos compactos, teníamos que comprar un disco para escuchar una o dos canciones. Y las demás no nos gustaba, pero pues ni modo, tenemos que comprarlo, ¿no? Entonces cuando ya empezaron a salir música en formato digital y a través de plataformas, ya nosotros podemos comprar la canción que nos gusta a un precio muy bajo. No me acuerdo ahorita en cuánto está, ya hace muchísimo tiempo que no compro música, ni en CDs ni digital, pero ya los precios son muy bajos. Entonces ya no es pretexto ahorita que nosotros tengamos que apropiarnos ilegalmente de la música para poderla escuchar. Que creo que a final de cuentas, de entrada, el artista, cuando apenas se está dando a conocer, no le interesa ganar dinero. Lo que realmente le interesa al artista es que su música se escuche, que su música tenga penetración y que haya más gente que pueda escucharlo. Ya de una forma secundaria ya se vuelve la cuestión del lucro. Pero de entrada, el artista lo que quiere es que su música se escuche. No sé si habrán llegado a escuchar alguna vez una cantante francesa que se llama Alizée. Entonces Alizée, cuando la entrevistaron, fue muy vaciado porque ella dijo, pues la verdad lo doy gracias a la piratería, porque sin la piratería los mexicanos no podrían saber quién soy yo y haber escuchado mi música. Evidentemente Alizée quedó vetada del mercado nacional, porque eso evidentemente ofendió muchísimo a las disqueras. Entonces, bueno, hay ya también muchos artistas independientes que ya no requieren a una disquera y ya difunden su música precisamente a través de este medio, como el que estamos utilizando ahora, que ya es, por así decirlo, gratis. Y entonces, ya cuando ustedes compran la canción de una forma ya en formato streaming, ya ese dinero llega directamente a su artista favorito sin tener que dárselo a una disquera que, como les decía, muchas veces abusa. Entonces, bueno, el arrendamiento comercial de la obra es cuando la disquera renta la música a antros, bares o algo así, locales o establecimientos que utilizan la música como parte del ambiente y evidentemente lo utilizan para tener más clientes y ganar dinero, ¿sí? Entonces los productores de fonogramas pueden autorizar o prohibir el arrendamiento comercial de la obra. Los fonogramas tienen que tener algunas características para ser protegidos. En este caso, los fonogramas tienen que ostentar el símbolo de P, una P, que significa protegido, seguido del año de la primera publicación. Por ejemplo, una P. Y supongamos que la primera fijación del fonograma fue en el 2015. Aquí, 2015. Los fonogramas tienen que tener esto forzosamente, si no se hacen acreedores a una multa, los productores. La duración de los derechos conexos de
productores de fonogramas es de 75 años, al igual que los artistas, intérpretes y ejecutantes, y se empiezan a contar a partir de la primer fijación de los sonidos en el fonograma. ¿Sale? ¿Dudas? Me las hacen saber. Ahora vamos con productores de videogramas. Vamos a empezar por definir qué diablos es un videograma. Un videograma es la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido, que al momento de ver una tras otra, estas imágenes asociadas nos dan la sensación de movimiento. Eso, de acuerdo a la ley, es un videograma, una película, algo audiovisual. ¿Vale? Y recuerden, el videograma no tiene que tener sonido, puede ser con o sin sonido, pero es una asociación de imágenes que al momento de ser vistas dan la sensación de movimiento. Eso es un videograma. Y evidentemente el productor es la persona física o moral que fija por primera vez las imágenes asociadas en un soporte material o electrónico. ¿Sí? Es la definición de productor de videograma. Ahora bien, el productor puede autorizar o prohibir la reproducción, distribución y comunicación pública de sus videogramas. Repito, puede autorizar o prohibir la reproducción, distribución y comunicación pública de sus videogramas. La duración de los derechos conexos de productores de videogramas es de 50 años, contados a partir de la primera fijación del videograma. ¿Sale? Es algo muy sencillo. Y vamos con el último sujeto, que son los organismos de radiodifusión. Bueno, el organismo de radiodifusión es la entidad concesionada que es capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, o sea, televisión o radio, que son susceptibles de ser recibidas por una pluralidad de receptores, una pluralidad de sujetos. Todo aquel que tenga una pantalla y que tenga una antena o que tenga un aparato de radio va a recibir las emisiones de algún organismo de radiodifusión. Y las señales, evidentemente, son aquellas que utilizan el espectro electromagnético de la atmósfera para difundir las obras. La emisión es la transmisión o comunicación de las obras, sonidos o imágenes por cualquier medio, incluyendo satélite. Entonces no son nada más a través de las ondas que viajan por la atmósfera, sino también aquellas que suben al satélite y después bajan para ser recibidos en alguna antena, y ya lo podemos ver en nuestras pantallas. La retransmisión es la transmisión simultánea de otro organismo de radiodifusión. En el caso de las Olimpiadas, que en varios canales estaban transmitiendo lo mismo, eso se llama retransmisión. ¿Sale? La grabación efímera es aquella que se realiza, como ya les había comentado, si no me equivoco, la grabación efímera es aquella que se realiza por razones de horario en un momento diferente en el cual se va a transmitir. ¿Sale? Esa es una grabación efímera, la que se transmite por una sola vez, pero se graba en un momento diferente en el cual se está transmitiendo, como esas entrevistas aburridas de las 3 de la mañana. Ahora bien, ¿cómo pueden ser? Va la clasificación de las señales, de las transmisiones que se realizan. Las señales se pueden clasificar por dos criterios. El primero, por su posibilidad de acceso. En este caso, las señales, cuando las analizamos por su posibilidad de acceso, pueden ser de dos formas: codificadas o libres. Codificadas, el ejemplo más claro es la televisión de paga, que ya casi nadie ve. Porque los paquetes realmente son muy malos, te hacen comprar por ver 2, 3 canales que tú estés interesado, que luego ya son chafísimas. History era bueno, ahorita ya te obligan a comprar unos paquetes que te ponen música que no te gusta, te ponen programas así malísimos,
te obligan a ver telenovelas, o sea, realmente mucho de la programación de la televisión de paga pues es basura. Un servidor tenía el servicio, tenía Sky, creo que en aquellos días, pero lo cancelé cuando me di cuenta que no lo llegué a utilizar, creo que en 2 meses seguidos. O sea, usaba la pantalla, pero pues para ver otra cosa, pues, ¿no? Pero no para ver la televisión de paga. Entonces, pues me di cuenta que yo no necesitaba ese servicio y pues le di fuego. Y de eso fue hace como por lo menos 5 años. Entonces, pues ya, va en televisión de paga. Ahora bien, esa es nuestra primera clasificación, por la forma de acceso, por su posibilidad de acceso, codificadas o libres. Codificadas, pues les decía, la televisión de paga, libres, pues la televisión abierta, o el radio en general. Ahora bien, también lo podemos clasificar por su momento de emisión. Por su momento de emisión pueden ser de 2 formas. De origen o en vivo, que es cuando, así como estoy transmitiendo, así como se están dando los eventos, de esa manera los estamos transmitiendo en vivo, o bien diferidas, que son cuando, como esta cápsula, que yo lo estoy grabando en un momento, pero se va a emitir después, ¿sale? Entonces, por su momento de emisión pueden ser en vivo o diferidas. En vivo en el momento, diferidas cuando se graban y después se transmiten, ¿sale? Entonces, los organismos de radiodifusión pueden autorizar o prohibir respecto de sus emisiones. Son 6 supuestos. El primero, pueden autorizar la retransmisión, es decir, que otro organismo de radiodifusión lo transmita. La transmisión diferida, o sea, que se grabe y que después se transmita. 3, la distribución simultánea o diferida por cualquier medio. 4, la fijación a una base material, que se graben esas transmisiones. 5, la reproducción de las fijaciones. Y 6, la comunicación pública por cualquier medio y con fines de lucro. ¿Sale? Es lo que pueden autorizar o prohibir los organismos de radiodifusión. Ahora bien, van a pagar daños y perjuicios las personas que sin la autorización del distribuidor de una señal descifre una señal de satélite que porte programas, reciba y distribuya una señal que haya sido descifrada ilícitamente y finalmente tenga cualquier participación en la elaboración y comercialización de aparatos que descifren la señal codificada. Esto se refiere a hacía bastante tiempo, así de cuando se querían piratear el cable. Con esto la ley sanciona a todos aquellos que tienen participación en la gente que se piratea el cable, que se roba la señal de cable, de televisión en el cable. Entonces, recapitulamos, van a ser responsables de daños y perjuicios aquellos que sin consentimiento del titular, obviamente, de las señales, descifre una señal de satélite que porte programas, recibe y distribuya esa señal decodificada ilícitamente. Y el tercer supuesto, que tenga cualquier participación en la elaboración o comercialización de aparatos que me sirvan para descifrar esa señal codificada. ¿Sale? La duración de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión es de 50 años a partir de la primera emisión o transmisión del programa que se trate. ¿Sale? Y con esto concluimos derechos conexos. Saludos.